Una ciudad desolada, un espantoso asesinato, y un sospechoso principal. Hola de nuevo amigos, es un honor estar frente a ustedes y comenzar este año con una de mis historias favoritas. Quiero dedicar la siguiente alucinación a mis incansables patrocinadores. Saptrix. Anaís Vilches Moreno. Cheo Angelito, Escritos de un Ciego, Valentín Villanueva, Jorge Aguilar, Orek, Alberto, y Paraisea, Benjo, Salí Sáez, Andrea Ruiz, Wontuodroms, Santiago Ramírez, Angelito del Castillo, Eva Lamy Martínez, Diolo, Ismael Olmos, Andrés Landeros, Manuel Lugo, Derek Ramos, Yamilet Perdomo, Hacky of Diamonds, Life on the Moon, Shadi, Eliezer Tapia, Arturo Arellano, El Camino del Aventurero, José, Iván González, Mike Valenzuela, Pink Flow, Un Cuervo Pirata, Brandon Guevara, y Jorge Luis Ortiz. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... El asesino de Astroblema. Tal vez lo que más me gusta de este lugar es la sensación de abandono que recorre las calles y se sienta en las banquetas, que te sopla en el rostro cuando caminas. Hay poca gente viviendo aquí, la mayoría de las casas fueron desalojadas, decomisadas por el banco, cuando esta miserable gente lo perdió todo. La razón que me dieron fue que un enorme centro comercial había abierto sus puertas, mandando a la mierda la economía local entera, basada en pequeñas tiendas que resolvían necesidades básicas. Es el ambiente perfecto. Es justo el pueblo que estaba buscando. Y es que, Astroblema es mucho mejor de lo que me contaron. Dicen que incluso tiene un parque de diversiones abandonado, en donde varias cosas aterradoras esperan a los que se atreven a adentrarse en alguna de sus atracciones, aún de pie. No puedo esperar para ir. Tiene poco tiempo como pueblo fantasma. Quizá 5 o 6 años. Aún con toda la miseria, no he encontrado un solo vagabundo, ni una persona pidiendo caridad en las calles. La gente sobrevive con trabajo duro. Gustav se quedó mirando algo que no pude ver, lo llamé 2 veces para que se pusiera a mi lado. Venía jadeando y moviendo la cola. Saqué mi cantimplora y le refresqué el hocico porque el clima era seco. El cielo estaba gris plomizo, y cada vez se oscurecía más. De pronto el aire comenzó a soplar, silbando a través de las casas vacías, usándolas para hacerme sentir desolado. Me senté en medio de la calle y comencé a tomar dictado, escogiendo las notas con sumo cuidado, modelando la entrada épica de la sinfonía que había venido a escribir. Un auto detrás de nosotros interrumpió el éxtasis tocando la corneta de su auto. El hombre de baja estatura que conducía, descendió del vehículo, reclamando con gran aspaviento. Lo tranquilicé diciéndole que me había dejado llevar por la belleza local, y él dijo que mejor no lo hiciera. Las cosas aquí eran más extrañas que en otras ciudades. Mejor váyase, antes de que quede atrapado para siempre. Y lo hará. Advirtió con una sonrisa críptica, regresó a su descapotable y se marchó a toda velocidad. No le di la importancia que él esperaba, y mucho menos a la inflexión de fatalidad que había en su falsa sonrisa. Evidentemente trataba de asustarme. Y aun si había venido a esta ciudad solo para eso, no se lo haría fácil a nadie. Nunca me he quedado mucho tiempo en un lugar, y esta no sería la excepción. Sin importar que el ambiente fuese ideal para mi más reciente trabajo, siempre busco algo diferente para el próximo. Pero ahora mismo, toda esta desolación, el aire frío y este ambiente gris, solitario, es justo lo que esperaba. Anhelo el misterio que se esconde en las calles olvidadas, y en las casas desalojadas. Ya he empezado a escribir. Y es asombroso. Gustav estaba correteando algo otra vez. Cruzó la calle y llegó hasta un parque cercano. Me detuve a ver qué olisqueaba. Una ardilla saltó de los matorrales. Una voz a mis espaldas mencionó a mi perro. No había notado a la bella mujer que se encontraba a 3 pasos detrás de mí, ni tampoco a su hija, ahora tan evidente como su brillante cabellera dorada, que se robaba toda la luz que dejaban pasar las nubes. Lamento si pareció deliberada mi falta de atención a su presencia. Aunque si no me cree puedo entenderlo, tan solo había escuchado el vaivén del columpio que mece a su hija. Le hice saber, a manera de disculpa por mi grosera actitud.
Ella, que no debía tener más de 30, me sonrió, y se apresuró a demostrar que no le había ofendido mi euskera. Incluso me recomendó unos trucos para que Gustav me obedeciera mejor. Así lo dijo, y aseguró haber tenido perro alguna vez, hacía muchísimos años. La niña no emitía sonido alguno y eso me estaba poniendo nervioso, disfrutaba de columpiarse en silencio. Le respondí a la linda mujer que a mí me gustaba mi perro así, que nunca intentaría cambiarlo deliberadamente, para convertirlo en una mascota servil. Solo para que no ocurra un accidente. Dijo de manera gentil. ¿Cómo dice? ¿Cree que mi perro sería capaz de morderla a usted o a su hija? Cuestioné ofendido. Me llamo Amelia. Dijo tímidamente extendiendo la mano. A veces la gente disfraza sus caprichos como razones. Declaré sujetando su mano. No me refiero a eso, dilucidó. ¿Pero qué pasaría si se cruza la calle corriendo y un auto lo atropella? Su hija es muy tranquila. Hice notar. Debe usted estar muy satisfecha con ella. Se ve que es encantadora, saludable, y además, silenciosa. Amelia, sin dejar de sonreír, dijo que lo daría todo por escuchar reír a su niña. Vendería su alma, pues su hija era muda. Me disculpé una vez más por mi descuido, pero ella encontró esto odioso. Me pidió que dejara de hacerlo. Apenas lo voy dibujando, y usted se disculpa, y tengo que borrar cada nueva impresión. Odio que la gente haga eso. Lamentó. Y por su gesto estaba claro que casi nunca usaba la palabra odiar. Soy algo huraño. Afirmé, dándole lo primero y más cercano que tenía acerca de mí. Ella dijo que yo era un hombre comedido, bueno, aunque raro. Y no deseaba reinterpretarme desde mis constantes disculpas. Le di la razón. Gustav estuvo ocupado siguiendo un rastro olfativo en el césped. Fue entonces que Amelia me preguntó si podía mecer a su hija, mientras ella se iba al otro extremo del parque, a fumarse un cigarro. Seguro. Respondí. No hubiese pensado, ese momento, que una mujer tan hermosa tuviese vicios. Además sus dientes eran muy blancos para ser fumadora compulsiva. Mientras ella nos daba la espalda comencé a empujar más y más fuerte el columpio de la niña, como si quisiese sacarle algo mejor que esa mueca. Como si quisiese arrancarle un grito, un sonido. Así lo hacía con mis instrumentos, agitando la batuta. El columpio se elevó demasiado y la niña terminó en el suelo. Corrí a levantarla, pero ella ni siquiera lloró. Se sacudió su vestido y me hizo una mímica que no entendí. La seguí hasta otro juego. Se había raspado las rodillas, pero parecía no importarle, pues se encaramó al pasamanos. Fui hasta donde su madre desaparecía otro cigarro y alcancé a escuchar que discutía por teléfono. Ya no pude regresarme sin que ella se percatase de mi presencia. «Confías mucho en tu perro», mencionó guardándose el teléfono en la bolsa del abrigo. Había dejado a Gustav cuidando a la niña. Él no se movería de ahí y no permitiría que nadie se le acercase. Bajé un poco la cabeza. No quería husmear. No vi que hablabas por teléfono. Venía a decirte que por un descuido mío, tu hija se raspó las rodillas. Deberíamos llevarla con un doctor. Se pudo golpear la cabeza también. La mujer terminó de fumar, y arrojó la colilla con desprecio. Entonces me confesó que su hija era más fuerte de lo que parecía, si ella no se había quejado de nada, no existía razón para llevarla a un hospital. Ella corría y jugaba. Su madre le dijo que ya era hora de irse, se estaba oscureciendo y, para ese momento, ya era bastante obvio que iba a llover. Le dije que yo traía automóvil, y que estaría feliz de llevarlas a su casa. Amelia respondió que le parecía bien. Cuando llegamos al vehículo, la lluvia ya había arreciado. Gustav se sacudió adentro haciendo que todos gritásemos. Bueno, menos la niña, que solo abrió la boca sin que un sonido escapara de ella. Quitarle el sonido a una persona puede ser inquietante. Y ahora mismo, esta niña me estaba inspirando. Llenaba sus gestos y miradas con argumentos músicos. Conduje en silencio terminando de orquestar la entrada de mi sinfonía, que hasta el momento solo eran un par de instrumentos de viento. Eres muy callado, señaló Amelia amarrándose el cabello con una cinta verde. Y a ti no te gustan las disculpas, dije regresando de mi imaginación. Ella rió.
Me gusta motivar a las personas a ser más creativas. Bueno, repuse. Es apropiado disculparse a veces, por ejemplo por la caída de tu niña. No era mi intención venir en silencio. Pensaba en mi música. Las personas creativas somos groseras, nuestra cabeza es un taller que trabaja todo el tiempo. Y nuestros ojos ventanas por donde asoma la luz del obrero, despierto hasta altas horas. Amelia se asomó por la ventana del auto. Las personas normales sabemos hablar las cosas. Aderezamos la vida, usamos las sobras corrientes del refrigerador para cocinar algo bueno, pedimos ayuda, y conversamos con otros. No somos tan malos. No quise insultarte. Y ahora tengo que excusarme de nuevo. Repuse. Quería atacarme a mí mismo, de alguna manera. La creatividad nos distancia de la gente. Parecemos odiosos, retraídos, incluso groseros. Pero es solo que buscamos confrontar ideas, y terminamos peleando por todo. Todos tendemos a defender lo que pensamos. Señaló Amelia regresando de la ventanilla del auto. ¿Y qué es lo que tú defiendes? Le pregunté girando en una glorieta. Ella indicó que debía darle toda la vuelta porque me había pasado de la calle a la que íbamos. Yo pienso que los hombres pueden cambiar, aunque muchas mujeres lo nieguen. Mi esposo, ahora difunto, me demostró que se puede pasar de la violencia a la paz. Es por eso que siempre defenderé que se puede cambiar. Explicó. En este caso, tu marido pudo cambiar, orillado por sus reflexiones y remordimientos. No cualquiera, sea hombre o mujer, logra ese giro de 180 grados que lo lleva a confrontarse a sí mismo. Expuse. Yo creo que si él cambió, todos pueden. No creo ciegamente en cualquier idiota. Pero debemos reconocer a las personas con el don. ¿Sabes? Le dije sonriendo, creo que tienes razón. Me pidió que estacionara el auto una calle atrás de su casa, por respeto a su difunto marido. No quería que nadie apacase en su lugar. Era muy respetuosa con eso. Encontré esto extraño, sobre todo porque constantemente vigilaba alrededor. Pero no tenía razón para no hacerle caso. La niña ya se había dormido, así que la llevé en brazos. Gustav caminó junto a nosotros y luego, cuando la mujer abrió la puerta, corrió al interior escogiendo una afelpada alfombra para echarse. Mi perro ensució tu alfombra. Dije nervioso. Ella suspiró, y muy triste respondió. La mugre se quita. Dicho así, sonaba a una profunda reflexión, pero su profundidad venía del dolor. Tomó a su hija en brazos y la subió a su cuarto. Al bajar de las escaleras cerró las persianas y cortinas, porque dijo que sus vecinos eran muy chismosos. Pero es que yo realmente no había visto a nadie más. Conversamos de cosas triviales en su sofá hasta medianoche. Aun cuando la luz del día se había ido hace horas, ella se negó a encender la luz, dijo que a esa manera, y sin vernos los rostros, la plática sería más sincera. De alguna manera lo fue. Me enteré de que su marido había muerto en un accidente de construcción, y al mismo tiempo le confesé que mi esposa simplemente se había divorciado de mí, y me había dejado por todos esos años de decepciones emocionales, problemas de dinero, y por la frecuencia con la que parecía ignorarla. Ahora compartía vida con un ordinario agente de seguros. De nuevo esa palabra. Señaló Amelia. ¿Por qué te crees tan diferente a los demás? Me interrogó. No lo sé. Es una sensación con la que nací. No algo que piense constantemente. Discursé. Las palabras suelen venir del pensamiento. Pero has experimentado lo mismo que los demás. Has ganado y perdido, jugado, apostado. Has lastimado y has sido herido. No creo que seas tan diferente. Determinó. Ni siquiera intenté sonreír, no tendría sentido pues estábamos a oscuras. Tampoco quise cambiar su opinión de mí, porque, ¿qué más daba si creía que yo era un simple humano intentando diferenciarme de los demás? Salí de su casa a la 1 de la mañana. Me costó trabajo levantar a Gustav de la cómoda alfombra de la sala. Amelia nos despidió en la puerta y dijo que esperaba vernos después. Mientras conducía de regreso a casa, tuve la extraña sensación de ser observado. Incluso frené un par de veces y miré detrás moviendo el retrovisor y acomodando los espejos laterales. No había nadie ahí. Solo una sensación que me perseguía por toda la carretera, una certeza incómoda de que alguien me estaba cazando. El día siguiente me encerré en casa para componer. No tenía intención de levantarme del piano, necesitaba transcribir todo el material que había juntado con las experiencias del día anterior. La parte coral de mi sinfonía debía ser la voz de esa niña muda.
Quería traducir las palabras que diría si pudiese hablar. Estuve componiendo hasta el anochecer y luego me detuve de súbito cuando mi inspiración pasó. Las labores intelectuales son difíciles. Aunque la mayoría deben resolver un problema. Pero nosotros, los que inventamos los argumentos del arte, debemos crear el problema y además resolverlo. Trabajamos con fibras de aire, con el éter de los sueños. Encarnamos fantasmas de un lugar inexistente. Y la música. La música es un juego mental. La música vulgar es como un chiste simple para los intelectos primitivos. Pero una sinfonía. La música clásica, es una maraña de complejidades y acertijos para las mentes preparadas. Solo pueden entenderla y disfrutarla los cerebros refinados, precisa de ambos hemisferios del cerebro, cooperando armónicamente. A la gente le gusta engañarse, creyendo que lo que escucha tiene que ver con el gusto, como si fuera comida. Pero se equivocan. El rock, por ejemplo, o el jazz, no son pollo o pescado. Son desperdicio. Más como camarones o cucarachas. Aprovechados solo por cerebros infames y estériles. Zombis funcionales del mundo despierto del día a día. Los celestiales, formamos una comunión universal, y eterna con las melodías sinfónicas. Esa noche soñé con sonidos. Con miles de sonidos que salían de la piel de mi musa. Mi musa era una mujer hermosa y se desangraba en la bañera. Pero su sangre era un engaño sensorial, eran sonidos fuertes, constantes que me lastimaban el oído. El timbre de nuestra nueva casa me despertó. No puse gran atención porque no era un sonido al que estuviese acostumbrado. Sin embargo, la insistencia del mismo me hizo levantar. Me quité los tapones y mis oídos tardaron en acostumbrarse a los pájaros, al rumor de la gente, y al silbido molesto. Gustav aún dormía tendido afuera de la cocina. Arriba, perro guardián. Le grité cerrándome la bata y caminando hacia la puerta. A través del vidrio oval se alcanzaban a distinguir las siluetas de dos hombres. Eran el sheriff y un policía que con rostro bonachón, sostenía un café en la mano izquierda. Buen día. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Cuestionó el sheriff quitándose la gorra. El otro dio un sorbo a la bebida mientras se limpiaba los pies con indiferencia en el tapete de la entrada. Los invité a pasar y les pedí que se acomodaran en el sillón mientras amarraba a mi perro, que ya había comenzado a ladrar. Lo encerré en mi recámara. Su perro parece agresivo. Criticó el policía más viejo, que llevaba la placa de alguacil. Solo está haciendo su trabajo. Cuidar la casa. Dije al tiempo, regresando a la sala. Hemos venido a interrogarlo por la muerte de Amelia. Exclamó el policía que no había dicho una palabra. Su rostro gentil se sonrojó, aunque quizás era el café caliente. Me tomaron por sorpresa. Realmente desprevenido. Creo que hice una exclamación, y me llevé las manos a la cabeza. ¡Oh Dios mío! ¿Y eso cuándo pasó? Quise saber levantándome de mi asiento y dando vueltas en círculos. Anoche, los forenses aún no se ponen de acuerdo en la hora, pero posiblemente entre la 1 y las 5 de la mañana. Imposible. Me desgañité. Yo estuve con ella, no lo puedo creer. Es por eso que queremos su testimonio. Usted es el único sospechoso que tenemos. Pero sabe, nuestro trabajo apenas comienza. Exclamó el sheriff. Les dije todo lo que sabía, que la había conocido esa tarde, en el parque. Que la llevé a su casa. Platicamos y me fui exactamente a la 1 de la mañana. Lo sabía porque miraba compulsivamente mi reloj. El policía que acompañaba al sheriff sacó una bolsa de evidencia con una hoja para escribir música, en blanco, manchada de sangre. ¿Reconoce esto? Me preguntó entregándome la evidencia, dentro de una bolsa. Sí, es una partitura. Yo mismo trabajo en hojas iguales. Pero les aseguro que no es mía. No trabajé en la casa de esa mujer. Aseguré, pero evidentemente nervioso porque nadie hubiese podido creer eso. Es como si alguien tratase de incriminarme. Les dije sobresaltándome por mis propias conclusiones. No creerán que yo sería tan descuidado. Soy un artista, un maldito artista. Meticuloso, y ordenado. Si hubiese sido yo, no estarían aquí, se los aseguro. Tiene sentido. Dijo por fin el sheriff. Hacer arte, es como mentir, ¿o no? Se burló el policía. El sheriff asintió. Yo no tengo nada que ver con su asesinato. Grité. Por ahora esto sería todo.
Pero juntaremos más evidencia, y vamos a volver. O en su defecto, lo citaremos a declarar. Y si los forenses así lo indican, si se encuentra algún residuo, una mala huella, algún fluido que lo vincule al homicidio, será acusado de asesinato, y pagará por ello. Lo entiendo. Pero tal posibilidad está fuera de toda lógica. Continué. Yo no asesiné a esa mujer. No tenía nada contra ella, apenas la conozco. ¿Pero ella lo invitó a su casa, o no? Interrogó el policía. El sheriff lo detuvo. Dijo que ya llegaría el momento para el interrogatorio, que por ahora debían trabajar. Se disculparon por la interrupción y se fueron. Cuando iban saliendo, les pregunté cómo había muerto la mujer. El sheriff, con un gesto de dolor, dijo que había sido acuchillada hasta la muerte. Primero en el cuello y luego en el corazón, desangrándose sobre una alfombra en medio de la sala. Sentí una náusea horrible que me hizo inclinar sobre el sofá, sobre todo por el sueño que acababa de tener. Aún así, yo no había lastimado a mi musa, ella se desangraba en sonidos, no por mi mano. Intenté escribir música, pero no pude lograr que dos notas se llevasen bien. Estaba devastado por lo que acababa de pasar. Y no era el momento en que podía utilizar algo así para mis composiciones. Estaba reaccionando exageradamente a mis propias conclusiones. Recordé la presencia que sentí en la carretera. Alguien lo hizo y me está inculpando. Tenía que salir de casa, así que alimenté a Gustav y me fui a caminar. Anduve sin pensar y llegué al parque de diversiones abandonado. Lo supe cuando vi el rostro de un payaso con gesto depravado en la entrada, roto de un ojo, con una expresión espectral. El viento aún lograba girar el carrusel, y unas risas macabras salieron de la casa de espejos. Casi me fui de espaldas cuando vi que una niña montaba un caballo del carrusel. Se trataba de la hija de Amelia. Me acerqué a ella y le pregunté cómo había llegado aquí. Ella me miró y abrió la boca, pero no dijo nada. Insistí. Había olvidado que eras muda, dije ayudándola a bajar. Le pregunté si quería ir conmigo y ella asintió. Estuvimos 2 horas en mi casa hasta que ella confesó que se había escapado del orfanato. Lo hizo escribiendo con una crayola sobre el reverso de una de mis hojas de música. Le hice notar la gravedad del asunto, pues podían acusarme de secuestro si la policía la encontraba en mi casa. Ella me suplicó quedarse aquí. Escribió que no le gustaba ese lugar, que los niños ahí hacían cosas malas. Lo consideré por un instante, pero desistí. Supongo que me ganó su carita inocente, y la culpa que sentía por lo que le acababa de pasar a su madre. No sabía qué tanto había visto. Le dije que se iba a quedar conmigo esa noche, y que por la mañana regresaría al orfanato, al menos hasta que pudiese hacer algo más inteligente por ella. Ni siquiera mencioné una adopción, porque no estaba dispuesto a un compromiso de ese tamaño. Ella me abrazó y aunque estaba sonriendo, se podía adivinar su profundo dolor, agazapado en esos ojos expresivos. Gustav se mostró muy protector con la niña e incluso durmió en la misma habitación que ella. Desperté a medianoche. Pasé a revisar si la niña estaba bien. Dormía profundamente. Gustav levantó la cabeza y luego volvió a recostarse cuando vio que era yo el que los miraba desde la puerta. Bajé a tomar agua, y mientras bebía, escuché que Gustav ladraba y gruñía. Subí tan rápido como pude, para alcanzar a ver una sombra parada junto a la cama de la niña. Un relámpago iluminó el cielo. Era su madre que estaba inclinada sobre la cama. Sorprendida volteó a verme, mientras Gustav ladraba y corría de aquí para allá. Me froté los ojos. Ella me pidió que no hiciese ruido, dio un beso en la frente de su hija y salió del cuarto. Le pedí que me dejara volver, a cuidar de ella. Explicó. Un nudo en mi garganta no permitió que articulase palabra. Presa de un pánico de aquellos que se fue disipando conforme ella se alejaba de mí y se asomaba por la ventana del centro de la sala. «¿Estás muerta, verdad?», le pregunté. Ella afirmó moviendo la cabeza muy despacio. «¿Sabes si fui yo?». Amelia dijo que no recordaba cómo había muerto, lo sabía porque estaba en un lugar de espesa neblina, apartada de este mundo. Un hombre de traje oscuro le indicó que estaba muerta, a la espera de saber a dónde iría a partir de aquí. Fue precisamente a ese hombre al que le pidió permiso para regresar a esta dimensión a ver a su hija. Él le concedió su última gracia, pero dijo que después tendría que irse con él. «Puede que sea el diablo», confesó con un cierto temblor en la voz. No quise decir nada, me limité a escucharla. No tardó en pedirme que cuidara a su hija. Titubeé, y no supe si aceptar. Por un lado me emocionaba la idea, y por el otro, me molestaba tener que entregar parte de mi vida.
Le dije que la policía sospechaba que yo había sido el asesino. Por la hoja de música manchada de sangre que se encontraron en la escena del crimen. Mi mente está nublada y no tengo memoria, pero no creo que hayas sido tú. Eres gentil y generoso. Además te expresas a través del arte. Confío en ti. El tiempo que me quede en este mundo, te ayudaré a investigar quién me hizo esto, para que puedas cuidar de mi niña. Mientras tanto te pido que no la dejes ir, no me gusta ese orfanato. Exclamó apartándose de la ventana cuando el sol empezaba a asomarse. Dio un brinco atrás para esquivar la luz que se colaba por las cortinas. Toca algo en el piano. Me pidió. Cuando terminé el concierto ella ya no estaba. Desperté sintiendo que todo aquello había sido un sueño. Cuando fui al cuarto de la niña, no la encontré. Grité su nombre. El supuesto guardián estaba dormido a un lado de la cama. Bajé rápidamente las escaleras y recorrí deprisa los cuartos. Estaba en la cocina, preparando unos hot cakes, trepada en una silla. Di un brinco y la aparté de la lumbre. Te harás daño. Reprendí sentándola en la barra. Están muy buenos. Reconocí probándolos. Empezó a llorar cuando le serví el jugo de naranja. Asumí que era porque le recordaba a su mamá. Le dije que no tenía por qué sentirse tan triste, algo me decía que su madre aún estaba con ella. La niña se limpió las lágrimas y sonrió. Le traje un papel y una crayola para que se comunicase conmigo porque estaba intentando hablarme con su lenguaje de señas. Creo que la escuché anoche. Escribió, haciendo que me cayese de la silla. Estoy bien. Le dije, pensando que no había sido un sueño. Le confesé que yo también la había visto y luego le pedí que no fuese a contarle esto a nadie, porque pensarían que necesitaba atención psicológica. De niño me habían dicho lo mismo. Pero era porque la gente normal no podía entender mi creatividad y la veían como una enfermedad mental que me apartaba del resto. Yo estaba mejor lejos de todos esos monos. Debes volver. Pero yo iré por ti, le prometí. Cuando le pregunté qué era lo que le molestaba de ese lugar, me escribió que los niños la molestaban y que los adultos la hacían hacer cosas que no le gustaban. Me sobresalté, pero después escribió que se refería a actividades para integrarse, dibujar sus sentimientos, o responder preguntas. Todo al son de música sombría e inquietante. ¿Y cómo puedes escuchar la música? Le pregunté. Tachonó varias veces lo que escribía, pero al final me mostró que podía sentir las vibraciones de la música e imaginarla. Le acaricié la cabeza y le dije, confía en mí. Luego de lavar los platos, le hablé a mi abogado, quien se encontraba en la capital. Le dije que lo necesitaba. Se hallaba ocupado en un juicio muy importante y no estaría disponible sino dentro de un par de meses, así que busqué en el directorio a un litigante local. El despacho de abogados se encontraba a unas calles de mi casa, pasé a visitarlos luego de devolver a la niña a la casa hogar que resultó ser parte de la iglesia. Algo no me daba confianza. El abogado, de nombre Wilson, aseguró que él había sido representante legal de uno de los curas del orfanato, cuando fue acusado de cargos de abuso. Presumió que había fallado a propósito. No me extrañaría que eso siga sucediendo, dijo sirviéndose vodka. Me ofreció pero yo estaba dejando la bebida. Le pedí que investigase todo acerca de la casa hogar, porque yo quería la custodia de una niña que recientemente habían acogido. Me emplearé al máximo para encontrar algo turbio, prometió empinándose el vaso y sirviéndose otro. Esto no me dio confianza. Él me pidió un primer pago, más un seguro. Si hallaba algo importante, yo debía darle un pago diario hasta el día del juicio. De acuerdo. Acepté, y él me hizo firmar un contrato. Regresé a mi casa para dar de comer a mi perro. Preparé mi comida, y me senté. No supe descifrar lo que sentía. Una mezcla de mal presentimiento con un vacío existencial. Al caer la tarde se hizo obvio, extrañaba a la niña. Había quedado uno de sus hotcakes en la canasta. Lo acaricié y sonreí. Me tiré en la alfombra y estuve hablando con mi perro. No puedo hacerlo, dije. Enseguida, no puedo imaginar mi vida sin ella. Era fácil hablar con Gustav, y él me miraba como si entendiera mis palabras. Después de comer, tomé mi abrigo y visité el orfanato. La monja que me recibió me preguntó si yo era compositor. Le pregunté cómo se había enterado de esto, pero ella respondió que no era importante, que quizá la niña les había dicho. El caso era que necesitaban que alguien compusiera música para el coro. Le confirmé que en efecto podía. Presumí que había egresado del mejor conservatorio de la capital de la música, Viena.
Ella nos mostró impresionada, dijo que, si quería el puesto, debía traer muestras de mi trabajo. Acepté. Sobre todo porque esto me permitiría vigilar de cerca el orfanato, donde los niños podrían ser forzados a algo más grave que arrodillarse delante de figuras supuestamente sagradas. Le pregunté a la madre superior si podía ver a la niña, pero me dio la excusa de que se estaba readaptando aquí, y no quería nada que le recordara otra vida. Regresé a mi casa de buscar unas partituras. Fue cuando recibí una llamada de mi nuevo abogado. No había encontrado nada malo acerca de la institución. Era una sagrada misión católica donde todo se llevaba con recato y dignidad. Incluso habían entregado ellos mismos a la justicia a un padre que trabajaba con ellos, mostrándose muy cooperativos con las autoridades. El director de dicho lugar era un hombre de 48 años que, a pesar de parecer mucho más joven, no escondía nada perverso, al menos en la superficie. Seguiré investigando. Todo parece demasiado perfecto, prometió. Azoté la bocina del teléfono y organicé las partituras de unos conciertos y coros de las liturgias que había escrito para la Santísima Orden del Fénix, en San Petersburgo. Esa noche volví a ver a la mujer. Flotaba con la brisa suave que llegaba hasta el pórtico. Se balanceó sobre las puntas de sus pies, con livianos movimientos. Parecía solo una manta ondeando sobre la duela. Me reclamó que hubiese regresado a la niña al orfanato. La violencia de sus palabras y de su caída, hizo que la puerta se azotara y que Gustav corriera por toda la casa ladrando sin saber lo que estaba sucediendo. No podía conservarla en mi casa, me acusarían de secuestro. Le dije librándome de los escalofríos. Su piel era delgada y traslúcida, y con la simple luz de la luna podía contar todos los huesos de su cuerpo. También le pregunté por qué no se aparecía en el orfanato para cuidar a su niña, pero ella me respondió que no podía ir a cualquier sitio que desease. Le dije que mientras fuese sospechoso de homicidio ningún representante legal me ayudaría de ganar la custodia de la niña. Ella resolvió que había que hacer que el caso se moviera. Estaba segura de mi inocencia, según sus propias investigaciones. Había descubierto algo importante. El policía que vino a interrogarme tenía, en uno de los cajones de su escritorio, hojas de música. Quizás me habría intentado incriminar. Tal vez él sería sospechoso. Esta es la dirección de su casa, dijo mostrándome un papel. Pero, ¿y cómo se enteró que yo era un músico? Le pregunté. Amalia desapareció. Sentí la lengua caliente y pegajosa de mi perro en el rostro. Volví a la realidad despacio, estaba mareado. La 1 de la tarde, ¿por qué me dejaste dormir tanto? Le reclamé. Mi camiseta otra vez empapada. Me di un baño y conduje hasta la casa del policía. Mi intención era entrar a investigar, pero encontré su patrulla estacionada afuera. Buenas tardes. Saludé cuando abrió. ¿Es el músico homicida, o no? Preguntó groseramente. Presunto. Respondí tratando de conservar la calma. El hombre ensanchó aún más la nariz y me invitó a pasar estirando el cuello y echando la cabeza para atrás. Se sentó a la mesa y continuó comiendo. Sé lo que tramas. Reclamé con voz contenida. No sabía si sus hijos o su esposa estaban en la otra habitación. El policía se puso rojo. No te conviene hacerme tu enemigo. Te van a dar 20 años por la muerte de esa mujer, exclamó. Ustedes me están inculpando de un delito que no cometí, aseguré, consiguiendo solo que sonriera. ¿De qué hablas?, cuestionó escondiendo muy bien su sobresalto. Sé que guardas en tu escritorio hojas para escribir música como las que yo utilizo. Quizás las compraste. Sé que plantaste evidencia en la escena del homicidio. El policía se enfureció. ¿Te metiste a mi casa a revisar mis cosas? No he sido yo. Pero, ¿qué harías si te dijera que la mujer asesinada fue quien lo hizo? No creo en fantasmas. Nadie mayor de 11 debería. Y no soy culpable, más que de vigilarte. Desde que llegaste me pareces sospechoso. Espantas a la gente, sentado en medio de la calle como un loco. Mi mente divaga porque soy un creador. Me defendí, sorprendido de que los mismos prejuicios que me perseguían cuando era un niño, lo hacían ahora que era un adulto. Las habladurías eran peores por tratarse de un pueblo pequeño.
Aquí nadie te quiere, y ningún jurado creerá en tu inocencia. Resopló y luego bebió de su cerveza. Estoy harto de ver que los monstruos como tú se salen con la suya. Engañan a la ley, y andan por ahí, libres para seguir destruyendo el mundo. Lo que acaba de decir es lo mismo que una confesión. Recriminé, esta vez a todo pulmón. Su sonrisa fue la confirmación que esperaba. No debió sembrar evidencia, oficial. Tendrá noticias de mi abogado. Amenacé caminando a la salida. Conduje hasta mi casa como en trance. De alguna manera retorcida, aquella discusión me había inspirado. Tenía fuego en el alma. Escribí toda la tarde. Notas llenas de furia, para la partitura de la obra que necesitaban en el orfanato. Aún no había ganado el puesto, pero no me importó, la energía creativa me poseía, era como si alguien más hablara a través de mí. No era yo, eso era seguro. Mi talento se encontraba escondido en lo más antiguo de mi ser, y para acceder a él de lleno, era necesario ir al fondo arqueológico, ansioso de encontrar las osamentas de un pasado glorioso. Terminé el trabajo a la medianoche, a tiempo para recibir el toque de la mujer fantasma. No estoy asustado. Le dije a Amelia tratando de fingir calma. ¿Qué averiguaste? Preguntó pasando a través del piano, logrando que algunas cuerdas vibraran muy suavemente. Sentí un escalofrío. Mi perro empezó a ladrar. No creo que el policía sea culpable del asesinato. No es el tipo de persona. Sí sembró evidencia, pero nada más. Motivado por la desconfianza que siente por mí. Porque quiere proteger su pueblo. ¿Y cómo es el tipo de persona que asesina? Cuestionó, alguien inteligente, y especial como tú. Tardé en responderle. Pero cuando lo hice, fui determinante. De ninguna manera. ¿Y por qué dudas? El policía no es inocente. Él y yo tenemos una historia. Intentó seducirme. Me insinuaba su amor cada vez que nos encontrábamos en el pueblo. Cuando lo rechacé definitivamente, me mostró un rostro que nunca había visto. Salvaje, dispuesto a matar. Expuso esta vez golpeando las teclas de mi piano, logrando un sonido espectral que guardé en mi memoria para utilizarlo después. ¿Y por qué me cuentas esto hasta ahora? Vociferé levantándome del banquito desde el cual convertía las notas en lenguaje espiritual. Esto lo cambia todo. Ahora que lo sabes, ¿qué harás? Mi hija sigue presa en ese lugar horrible, y no te estás moviendo más que lo necesario. Insistió. Le pedí que se tranquilizara y le aseguré que mañana contactaría a mi abogado, para aclarar todo. La mujer hizo algo parecido a un gruñido animal y luego se desvaneció en el aire. Debí quedarme dormido frente al piano, porque ahí desperté. El timbre de mi casa me sacó del sopor profundo que últimamente era la única manera de dormir. Gustav corría por toda la casa anunciando la visita. Me levanté torpemente tropezando con la botella de vino que tenía en el suelo, y llegué atropelladamente hasta la puerta. De nuevo, eran aquel policía deshonesto y el alguacil. Cuando los dejé pasar, se acomodaron en mi sofá y me pidieron escuchar. Encontramos nueva evidencia en su contra. Anunció el sheriff mostrando los registros de una llamada que había hecho Amelia, un día después de conocerme. Traían la llamada transcrita en unas hojas. Tomé las hojas, cada una en su bolsa de plástico numerada, y comencé a leer. Ellos me dieron el resumen. Amalia se había comunicado, como a las 4 de la tarde, con un abogado. Tenía la inquietud de dejarle la custodia de su hija a alguien que había conocido recientemente, y que tenía recursos suficientes para hacerse cargo de ella. De acuerdo con la llamada, la mujer se escuchaba inestable, y luego dijo que se veía forzada a hacer eso. ¿A qué le suena esa llamada oficial?, preguntó el sheriff al policía. No lo sé, jefe. Si tuviera que adivinar, diría que alguien la estaba forzando a entregar a la niña. Incluso podría parecer que la estaba comprando. Así que, si ese alguien estuviese haciendo todo lo posible por tener la custodia de esa misma niña, tal vez habría motivos perversos o pervertidos detrás de todo esto, señaló el sheriff. Justo iba a buscar a mi abogado, precisé. Yo creo que esa noche fue a presionarla para que le diera a la niña, y las cosas se salieron de control, y terminó matándola. Gritó el sheriff blandiendo las hojas con esa llamada. Sea como sea, es seguro que eres turbio. Su policía es el culpable. Él tenía motivos para asesinarla. Acosaba a Amelia, al punto de la violencia. Todo para tener un acceso carnal con ella. Este hombre quería usar el poder que le da el departamento de policía para lograr favores de la piel, y exigencias de migrantes de índole pasional.
exclamé haciendo que el sheriff soltara una carcajada. ¿Y de dónde salió tan buena información? ¿Me va a decir que se encontró con el fantasma de la chica? ¿Y que ella, desde el más allá, le exigió que se hiciera justicia? Interrogó el alguacil subiendo gradualmente el tono de su voz hasta gritar. Mejor concentre su imaginación en la llamada. ¿Porque una mujer a la que vio una sola vez, le dejaría a su hija? No lo entiendo. Dije sentándome de nuevo y llevándome las manos a la cabeza. Tal vez por el temor a las represalias del policía que la estaba acosando. Respondí, a punto de gritar que se fueran de mi casa. Señor alguacil, su honesto policía plantó evidencia para inculparme. Acusé. Mentira. Exclamó él. Estoy seguro que es tan descuidado que aún guarda el cuaderno de música del cual arrancó las hojas que después dejó en la escena del crimen. Acusé rodeándolo como un lobo. Maldito asesino, no descansarás hasta envenenar todo el pueblo, y a su gente. Defendió el policía. ¿Y de dónde sacó dicha información? ¿Acaso invadió la propiedad del oficial? Inquirió el sheriff. Me quedé callado. Si usted declara que vio esa libreta en la casa del oficial, solo se hundirá más porque estaría confesando allanamiento. Aunque fuese cierto, mejor no lance acusaciones que lo dañarían más a usted. Recomendó el alguacil. Ni se le ocurra irse de Astroblema. Amenazar. Gustav ladraba desde mi habitación. Unos trastos de la cocina cayeron haciendo gran escándalo. Es ella. Dije sin pensarlo. ¿Quién? Amelia. Viene por ustedes. Susurré. Pobre loco. Su perro será sacrificado cuando por fin lo encerremos de por vida. Dijo el policía. Les azoté la puerta cuando salieron. No le di importancia a sus amenazas, después de todo, no tenían nada para acusarme. Lo que hice fue llamar a mi abogado y pedirle que dejara la investigación del hospicio, por ahora. Que se centrara en aquel policía, a quien el sheriff parecía proteger por alguna razón. Luego tomé las partituras musicales de las liturgias que había escrito la noche anterior, y me dirigí a la casa hogar. La Madre Superiora me pidió las muestras de trabajo que debía llevarles para hacerme con el puesto de compositor, pero en lugar de eso, le dije que me dejase entrar al anfiteatro, que me prestase el órgano para que yo tocase lo que les había escrito. Le aseguré que quedarían fascinados. A ella le extrañó bastante que entregara terminado un trabajo que aún no era mío, pero accedió. Denme media hora para preparar el concierto, supliqué. Eso me daría tiempo para investigar. Busqué a Mila, pero no la encontré. Un viejo llevaba a un grupo de niños hacia la parte de atrás del enorme patio en el centro del orfanato. Lo extraño de todo, era que los niños tenían una pañoleta roja que les tapaba la boca. Los seguí tan sigilosamente como pude, pero fui interrumpido por un par de monaguillos. Me dijeron que no podía entrar ahí. Los amenacé con traer a la policía, si no me permitían ver lo que hacían con esos niños, pero ambos rieron. Dijeron reconocerme. ¿No es usted el asesino de Astroblema?, preguntó uno de ellos. El presunto asesino de Astroblema. Corregí, perdiendo la paciencia. No sabemos si eres culpable, pero la policía cree firmemente que sí. Y ya se rumora en todo el pueblo que serás condenado, tal vez ejecutado. Así que no vengas a amenazar con la policía. Al decir esto, ambos cerraron un portón sin permitirme ir más allá. Golpeé la madera sólida de aquella entrada que tenía grabados a santos y demonios conviviendo en una misma escena. Una mano larga y pesada me cayó sobre la espalda. Se trataba del abad que dirigía este lugar. Un hombre alto de juvenil aspecto, a pesar de las canas de su cabello. Me informan que vienes a dar una demostración de tu talento. Exclamó levantando las palmas de sus manos, que me parecieron inmensas. Así es. Respondí abandonando mis empates, por el momento. El hombre se mostró muy complacido y dijo que sería él quien juzgaría si era digno o no, de ser parte del templo que era hogar de niños en desgracia. Aquí se educa al alma, y a la mente. Y la virtud, la aportan nuestros niños. No vomité solo porque me convenía seguirle la corriente. Él prometió que, de impresionarlo con mi música, incluso podría ofrecerme un empleo a tiempo completo, como profesor de música.
El anfiteatro era un espacio grande, como la sala de conciertos del mejor conservatorio. Me senté en el banquito y comencé con caricias, luego subí la intensidad. El sonido era desgarrador. Los argumentos de mi tocata eran desoladores, inteligentes, sombríos, casi divinos. El abad era mi único oyente, pero yo sentí que había un auditorio lleno. Quiero que me comprendan, no era solo mi percepción, o el respeto que inspiraba. Aquel hombre extraño proyectaba más de 1000 almas. Al final terminé conquistándolo y él aplaudiendo de pie. Eso fue magistral. Divino, pero escalofriante al mismo tiempo. Me hizo sentir como un niño de nuevo. Exclamó arremangándose las mangas de su túnica negra. Me llevó a su oficina, ubicada detrás de la sala de conciertos para hablar de negocios. Deseo que trabajes con nosotros. No mentiré, lograste impresionarme. De hecho, eres la segunda persona que lo ha hecho. Eso es decir mucho. Exclamó como esperando que yo fuese el sorprendido. No sé qué decir, excelencia. Dije con cierta anedonia. Como vas a ser parte del equipo, debo confesarte ciertos secretos, que una vez sueltos, sellarán un contrato entre nosotros, y ya no podrás negarte a ser de esta sagrada institución. ¿Deseas que continúe, o prefieres irte? Puedes tomarte un día para pensarlo. Señaló destapando una ensalada que habían dejado en su escritorio. Desde luego me encantaría trabajar aquí. Respondí fingiendo que lo meditaba. Este lugar no es lo que parece, y lo que aquí se hace con los niños, te sorprenderá. Lo que me interesa de ellos no son sus cuerpos, esos los dejamos libres una vez que cumplen 15 años, y se conservan siempre inmaculados. Los procesos mentales pueden interferir con la pureza. Lo que aquí recolectamos son sus cantos, sus voces. A través de un canto a Dios. A través de una prodigiosa música que concentre la energía de su ser, y la arrebate desde sus vocalizaciones. La música es magia. Cuando les hemos arrebatado el rastro divino, su cualidad de cantar, los dejamos ir, para que tengan una vida gris y terrenal. Tal vez detrás de un escritorio, siendo arquitectos, abogados. Nos da igual. Lo que hacemos después con sus voces, realmente no es de tu incumbencia. Solo debo decirte que, mientras más pura sea la música, mientras más exquisita sea, más refinada será la voz, de una mejor calidad y, por lo tanto, más provechosa. Velo como algo semejante al proceso químico con el cual se sintetiza una droga. Y como toda buena droga, hay quienes pagan buenas sumas. Pero se me ha ido la lengua. Sentí un mareo al escucharlo. Sonaba tan irreal, tan fuera de contexto, tan extraño que casi me desvanezco, pero alcancé a agarrarme de la silla para no caer al suelo. Todo mi mundo se estaba balanceando hacia la locura. Vuelve a tu casa a reposar. Tómate un par de días para recobrar el color. Pero eso sí, debes volver. Como te advertí hace un momento, ahora sabes algo que será un contrato con esta sagrada institución. Ahora eres nuestro y así como serás beneficiado, también deberás entregarnos todo de ti, hasta que determinemos que ya no eres útil, y te otorguemos un pase de salida. Sus últimas palabras las escuché de lejos, porque ya caminaba a la salida, tambaleándome como si el sonido de su voz fuese un licor embriagante que me hacía perder el control de mi cuerpo y mis pensamientos. Conduje hasta el cementerio, porque no era totalmente consciente de mis actos. Tal vez esperaba encontrar a la mujer, decirle que su hija no corría peligro, que nadie estaba abusando de ella, que yo estaría ahí para ver que la tratasen bien, la cuidaría. Pero lo que encontré fue incluso más devastador que lo que acababa de confesarme el abad. En el cementerio, encontré algo terrible. Regresé a mi casa todavía más alterado. Tuve que beberme una botella entera de vino para poder recobrar el pulso y un poco de vitalidad. Al atardecer, me visitó Amalia, reclamándome de nuevo por su hija, exigiendo la verdad, pidiéndome conocer la identidad de su asesino. Me quedé callado unos minutos, tratando de pensar en cómo decirle lo que sabía. En efecto, comencé. Conozco quién ha terminado con tu vida. El asesino de Astroblema, es tu esposo. Fue. En el cementerio encontré tu tumba, y leí la causa de tu muerte. No sé cómo no se me ocurrió hacerlo antes. Te divorciaste y él te asesinó. Pero no solo a ti. Encontré un monumento hecho a todas sus víctimas. El mismo día que te mató a ti, asesinó a la mitad del pueblo, armado con un rifle de uso militar. En la matanza más violenta que se ha visto en la historia del país. Incluso el sheriff y ese policía fueron víctimas suyas. Esta ciudad es casi una ciudad fantasma, por eso casi todas las casas están abandonadas.
Algunos también huyeron por las visiones espectrales que se quedaron aquí. Creo que casi todos los pobladores que he visto son fantasmas que no aceptan que están muertos. Los niños sobrevivientes fueron acogidos por la siniestra casa hogar. La mujer dejó escapar un grito de terror, su rostro se deformó ominosamente, se alargó y se puso blanco. Negaba a gritos lo que le había dicho, se elevó y dando un giro se fundió con la noche, perdiendo el control de sí misma, perdiéndose en la nada. Pobre hombre, dijo una presencia extraña. Me giré pero no había nadie. ¿Quién eres? ¿Eres otra alma en pena? Cuestioné, ya acostumbrado a los fantasmas. Soy el señor del alba. Resopló. Yo le cumplí el deseo a ese pobre hombre, el poder de asesinar a medio pueblo. Lo que él no sabía, era que yo iba a conservar su alma, y la de todos los que pisaran este lugar. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. He tardado mucho en subir este relato, pero quería que quedara perfecto. Prometo no tardar nada en subir una historia nueva, y las continuaciones que tanto esperan. Quiero mandar un aplauso extra a mis grandiosos patrocinadores, sin los que este canal no podría sostenerse. Un beso helado a mis hermosas suscriptoras, sobre todo a las que siempre me dejan comentarios, opiniones, preguntas, y saludos. Y todo mi cariño a mis bellísimos suscriptores, que mes con mes están aquí aportando su visita y su like. Los quiero mucho, nos veremos más pronto de lo que esperan. Chao. Feliz año.